Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido comienzo de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo, voy a estar dándole continuidad a través de algunos reels, a través de algunos pequeños mensajes en el día de hoy, a la carta que Pablo nos trae en Efesios 4. Voy a estar dándole continuidad a Efesios 4, verso 1 en adelante. En el día de ayer estuve compartiendo algunas porciones, estuve hablando un poco, algunos detalles que Dios nos trae a través de esta carta. Recordemos que Dios es aquel que toma su palabra y la trae a la vida del hombre, a la vida de sus ministerios. Cada y una de las personas que Dios tomó, cada una de las personas que fueron procesadas, cada una de las personas que Dios nos muestra de Génesis hasta Apocalipsis, que cumplieron con un llamado que Dios les hizo. Cada una de estas personas son personas que Dios tomó, Dios capacitó, Dios doctrinó, Dios limpió, Dios purificó para traernos su palabra. La palabra del Señor es espíritu. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, Dios le habla al espíritu del hombre. Dependiendo el corazón del hombre, dependiendo el corazón del ser humano, la palabra de Dios va a trabajar en la vida del hombre. La palabra del Señor, siendo espíritu, ella va a direccionar, ella va a guiar, ella va a llenar, ella va a restaurar, ella va a encaminar al hombre por el camino correcto, por el camino de la verdad. Ella incluso va a fortalecer los ministerios según Dios los llamó a trabajar en su casa y en su altar. La palabra del Señor es la que direcciona al hombre según el corazón del hombre. La palabra del Señor nos dice en Efesios 4, verso 1 en adelante: por tanto yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Pablo trae esta carta a la iglesia de Éfeso y a las demás iglesias. Pablo trae esta carta de parte de Dios. Pablo fue un instrumento separado por Dios, limpiado, purificado, santificado. Podemos ver cómo él se expresa a través de esta carta, que está preso en el Señor. Él nos dice: yo prisionero por servir al Señor. Él nos explica, Dios a través de él. Recordemos que Dios separa a los hombres, Dios los llama, Dios los santifica, Dios los purifica. Y luego de que estos están santificados y purificados, estos vienen a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Pablo trae la palabra de parte de Dios. Dios habla a través de Pablo. Podemos ver que Pablo nos dice que él está preso. ¿Qué nos quiere decir Pablo cuando nos dice que está preso? Pablo claramente nos explica que se ha separado para el Señor.
Pablo claramente nos explica y nos dice, yo me he separado para el Señor. Yo me he separado para trabajar para Dios. Voy a estar compartiendo la palabra prisionero según Dios. Significado de prisionero según la palabra. Una persona prisionera es una persona que está cautiva, atada o vinculada a otra persona. Pablo está atado a Cristo, a su palabra. Como único el ministerio del hombre llamado por Dios a guiar un pueblo es efectivo como Dios lo pide a través de su palabra. Es cuando este ministerio se separa para Dios, así como se separó Pablo. Él está prisionero, él está cautivo en Cristo. De esta manera, la palabra de Dios se puede cumplir en su vida. Todo lo que Dios quiere que él haga se cumple en su vida por causa de su obediencia, por causa de todo lo que Pablo hace para obedecer a Dios. Por esto Pablo nos dice, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Cuando Pablo trae esta palabra a Éfeso y a las iglesias, Pablo les exhorta que lleven una vida como él la lleva. Pablo les dice, sepárense para el Señor, para que se pueda cumplir lo que Dios ha establecido. Éfeso, como podemos ver, es la iglesia principal. ¿A qué se refiere el Señor? Cuando le habla directamente a Éfeso a través de esta carta. Dios le habla a Éfeso directamente. Es porque Éfeso es la iglesia de Dios. Éfeso es aquella iglesia que salió del corazón de Dios. Las otras iglesias que podemos ver y podemos apreciar en Apocalipsis 2, estas iglesias, como por ejemplo, podemos ver a Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Podemos ver otras como Sardis, Filadelfia, la Odisea. Estas son diseños que el hombre le dio a la iglesia que Dios le entregó. En este caso a Éfeso. Pablo se dirige a Éfeso directamente a través de esta carta. Y a la vez se dirige a las otras 6 iglesias que fueron diseñadas por el corazón del hombre. Como podemos ver, Éfeso está consciente de quién lo llamó y de quién le preparó y le capacitó para trabajar en su casa y en su altar. Éfeso está consciente. Dios le pide que vuelva al primer amor.
podemos ver que Dios le indica a Éfeso su problema. Dios le explica qué fue lo que Dios le entregó a la iglesia a través de esta carta. Cuando Dios le habla a Éfeso, Dios decía, le habla a las demás iglesias, pero se dirige directamente a la principal. La principal, porque esta fue la iglesia que Dios formó y capacitó. Las otras iglesias son el diseño que el hombre le dio a la iglesia que Dios le entregó. Por esto, Dios nos muestra y Dios nos revela la discapacidad, la enfermedad de cada una de ellas. Hay varias de ellas que están siendo dominadas por el mismo Satanás. Esto no quiere decir que las otras están siendo dominadas por Satanás. Cuando el hombre no sigue la instrucción de la palabra de Dios y sigue el deseo de su corazón, este es dominado por un espíritu contrario al espíritu de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos muestra y nos revela? Cuando nos dice a través de esta carta que Pablo trae a la iglesia, cuando Pablo se direcciona directamente a Éfeso. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Directamente a nuestro corazón. Sabiendo y entendiendo que Éfeso es aquella iglesia que Dios diseñó. Es aquella iglesia a donde Dios introdujo cada uno de sus ministerios. Dios le dice, vuelve al primer amor. Dios le dice, vuelve al primer amor. Dios le dice a Éfeso, vuelve al primer amor.